En un periódico a veces también encuentra uno cosas buenas, pero generalmente no son sino de escritores muy buenos. No se trata del menudeo diario, que no es por lo que lo hacen, sino por lo que dicen, y lo que dicen no es por culpa de ellos, sino por lo que pasa en el país. Y es de un escritor que no es, por cierto, santo de mi devoción, pero que dice Alberto Moravia, muy conocido, que curiosamente los votantes no se sienten responsables de los fracasos del gobierno que han votado. Y como estamos en vísperas de elecciones, hay algo que me ha llamado también mucho la atención, que es que generalmente nosotros quizás lo único que nos queda de seguridad de la democracia es que hay elecciones que vamos a votar. Los que podrían dudar de eso son aquellos que no creen en la democracia. Pero resulta que el cuerpo encargado de velar por nuestras elecciones, el que nos va a decir que las elecciones son perfectamente puras, hay avisos de 3/4 de página, lo que llaman robapáginas, que dice, les aseguramos que habrá elecciones. Entonces es como si me aseguraran, tú estás respirando. Entonces ahora uno sí se pone a dudar a ver qué pasa. Es verdad, entonces, y decir, señores, tengan un poco de respeto por nosotros, los ciudadanos, los lectores, y aún esos analfabetas que porque lo oyen por televisión o por radio. Eso no se puede dudar. Si hay que dudar de eso, hay que dudar de todo. Y a propósito de esas cosas, me recuerdo que en una de las elecciones justamente del presidente Caldera y del que no fue presidente Gonzalo Barrios, Carlos Rangel y yo hacíamos un programa matutino. En ese momento se invitaba a los políticos que todavía no creían que iban a inventar mentiras. Y era ya, al día siguiente era, es decir, en la mañana se había votado y no había todavía el resultado final, y había dudas. Entonces fuimos a todos los partidos a ver cómo estaban. Visitamos al doctor Caldera, visitamos a Gonzalo, visitamos a los otros partidos, y uno sentía dónde estaba la cosa mejor. Y en la mañana siguiente, nosotros en el programa, se presentó el doctor Caldera, sin ser invitado, aunque es bien invitado, siempre bien recibido, todo programa de opinión, y sobre todo el de Carlos mío, era en ese momento, hoy día abierto a todo el mundo, con Luis Alberto Machado, muy emocionado, muy emotivo, y le dijo al pueblo, mire, yo gané las elecciones, e invito a Gonzalo Barrios a que hagamos cuentas de pulpero, para que él vea que para que el pueblo vea que yo gané las elecciones. En realidad la diferencia era muy pequeña, en un conteo que era muy frágil, porque son máquinas nuestras, o yo no me acuerdo, pues siempre conteo con cajas que se pierden, con cajas que van, pero en todo caso era algo así como 30.000 votos. Y alguien, después de que a las 12:30 o 1, después del programa, el país anunció, por supuesto que el ganador era el presidente Caldera, alguien en la tarde le preguntó a Gonzalo Barrios, mire, doctor Barrios, ¿cómo es eso que Acción Democrática perdió por 30.000 votos? Y no sé qué, no, siempre crearon un clima raro. Y Gonzalo contestó una cosa muy hermosa, dijo, Acción Democrática no puede perder ni ganar por 30.000 votos, porque eso pondría a dudarnos a los venezolanos. Eso es lo que se llaman elecciones limpias. Lo que nosotros esperamos de los venezolanos, del Consejo Supremo Electoral y de los que van a dirigir esta operación tan delicada y tan hermosa que es el voto, es la transparencia. El que gane las elecciones, gana las elecciones. Como dice la Constitución, no sé por el número de votos, y para eso tenemos a uno de los hombres más eminentes en todas estas cosas de jurisdicción, de todo lo que no tenemos, que es justicia, que me costó mucho trabajo porque no es un hombre de televisión, sino un trabajo que es Gómez Grillo. ¿Por cuántos votos hay que ganar para ganar? ¿Un voto? Por un voto se puede ganar. Bueno, entonces yo creo que lo que hay que hacer es que los venezolanos tengamos seguridad que el que gane por un voto, nos guste o no nos guste, será presidente. Yo digo presidente, puede ser presidente, yo no sé de eso, ni me quiero meter en eso. Si quiero una limpieza electoral y una fe en el pueblo. Los presidentes no nos tienen por qué gustar, los presidentes tienen que trabajar. Yo no tengo por qué ni siquiera ni conocerlos.
solamente por sus acciones. Pero no es así, porque tenemos nosotros, los que vemos este canal, que justamente presenta a la gente que hace cosas, a Gómez Grillo. Elio Gómez Grillo es un pilar de la democracia venezolana, uno de los hombres más admirables, más admirados, y yo no quisiera que él hablara de un asunto del cual yo he hablado mucho, del cual todos los que amamos la democracia, y algo que no existe, que es la justicia, hablamos, es que es el hombre que ha dedicado su vida a la penitenciaría, a los presos, a todo lo que es injusto, para hacerlo menos injusto. Ni siquiera creo que aspira a la justicia. Y tiene un cargo que es el que le corresponde. Muy complicado el nombre, ¿cómo es? Director del Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios. Es una cosa, es como si al Andrés Bello le hubieran quitado su cátedra de gramática, ¿no? O de castellano. Y, claro, porque él es muy incómodo. Yo comprendo, al ministro de Justicia no le gusta. Entonces quieren darle un cargo muy honorífico. Y él contestó que el jarrón chino no iba a ser. Yo lo felicito por eso. Jarrón chino no, profesor. Usted es nuestro Elio Gómez Grillo, a quien estimamos y admiramos. Ahora, hablando de encuestas, antes en las encuestas, la primera cosa que deseaba la familia venezolana era la educación. Ahora es la seguridad. Y de eso vamos a hablar. Y algo en lo cual no cree casi ningún venezolano, que es la justicia. La justicia, ¿y qué es eso? ¿Qué es la justicia, mi querido? Bueno, primero que todo, buenas noches, y bueno, mi gratitud me ruboriza con todo lo que dijiste de mí, ¿no? Eres tan brillante como generosa, ¿no? Muchísimas gracias, Sofía. La justicia, los estudiantes de Derecho aprendemos desde el primer año de Derecho que la justicia es dar a cada quien lo suyo, sunco y que tribuere. Pero lo otro es, ¿qué es lo que es de cada quien? Quedamos en lo mismo. Yo entiendo que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, a cada quien lo suyo, pero ¿quién puede saber lo que le corresponde a cada quien? Quedamos en lo mismo, ¿no? Pero ¿por qué en Venezuela realmente se ha llegado a encuestas, hasta donde dicen las encuestas, pero hay una cosa personal, que es sobre todo la persona que tiene algo que ver, no con la justicia en general, sino con problemas jurídicos donde se imparte justicia? Dice, si yo no tengo una palanca, si yo no tengo tal cosa, ¿para qué? A mí me ha tocado, primero como reportera, que nunca dejo de serlo, y he trabajado mucho en trabajos sociales desde Rafael Vega. La gente con quienes hablo, los presos, no tienen la menor aspiración a que se les haga justicia, sino a que se le hagan favores. Mire, usted no me podría tal cosa, lo que sea. Acuden desde la palabra hasta darle plata a alguien. Pero ¿por qué ya no se puede creer en la justicia? ¿Por qué eso se ha degradado tanto? Bueno, como se ha degradado todo en el país, y la justicia es más frágil quizás que los demás poderes, más que el Ejecutivo y más que el Legislativo. Es más fácil degradar porque, entre otras cosas, la justicia como tal se aplica, entre comillas, a los más desvalidos. Esos que están presos, que tú dices, están presos más por pobres y por desvalidos y por inermes que por delincuentes en general. Y si vamos a la esencia del problema penitenciario, es que hay problema penitenciario porque a las cárceles van los más infelices. Si a las cárceles fueran los delincuentes poderosos, no hubiera problema penitenciario, porque tuvieran abogados privados que recusarían a los jueces, que testimoniarían ante el Congreso, que harían manifestaciones, que demandarían a los jueces por denegación de justicia. Yo dije esto, Sofía, hace 20 años en un programa de televisión, y la Asociación de Jueces intentó un juicio contra mí por vilipendio del Poder Judicial, y fui encausado y declaré como indiciado, y estuve a punto de ser detenido por decir esto mismo que estoy diciendo ahora, que si los delincuentes ricos fueran a la cárcel, no hubiese problema penitenciario. Lo hay, porque los que están en la cárcel son pobres diablos. Bueno,
Algunos ricos sí tienen cárcel, las clínicas. Traficantes de drogas. Las clínicas. Bueno, una minoría. Las clínicas, Una minoría. tienen algunos, tú sabes, por cárcel pasan unos días, se fugan con una gran complicidad de los altos poderes. Sí, Sofía, pero van sobre cuando tienen acusadores privados, casos de homicidio, luego los casos de la droga, y hay acusación privada, pero el resto no van a la cárcel. En la cárcel hay 25.000 seres humanos, de los cuales por lo menos 24.000... Pero muchos han cumplido sentencias. Así es, eso es lo que yo, así es. Eso es lo que yo no entiendo. Es decir, a ti te juzgaron, pero a mí lo que hacen muchas veces es que me dan puestos honoríficos, me cambian de un sitio a otro, un periódico o de columna, que es como una manera de quitarlo a uno. Sí. Pero yo siempre lo he dicho, y por cierto que el prólogo me lo hizo una vez sobre ese libro Arturo Uslar y otra vez José Vicente Rangel, que yo le temo más a la policía que a los ladrones. Y hoy día no, porque realmente conviven de tal manera que la distinción no hay tal. Y eso es así, porque es que el venezolano, desde chiquito, el pobre, ahora está en una cosa horrenda que yo no sé si a ti te toca ver o oír, porque a mí me duele mucho, pues Polía, mi hermana, yo trabajé con Rafael Vega, que es el INAM. Sí. Ahí aprenden su primaria y su secundaria de malandros. La perfeccionan un poco más tarde en algún hurto y terminan en PhD en la cárcel. Pero es como un callejón sin salida, porque terminan, si tienen un antecedente, no los dejan trabajar. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer que no sea utópico por esos seres? Bueno, que no sea caridad de dama benefactora que se ocupa de alguna cosa de esa, ¿no? Si vamos al fondo de las cosas, Sofía, yo diría que el problema central para la formación de delincuente y para la delincuencia en general es la infancia. Exacto, por eso te estoy hablando de eso. Que un país donde haya protección a la infancia es un país donde la delincuencia no es problema. Y yo creo que el INAN, que está dirigido por una mujer extraordinaria, por cierto, Nancy Montero de Sánchez, que tiene todo mi respeto y todo mi cariño. Nancy es una mujer extraordinaria, no sé si tú la conoces bien. ¿La del INAM ahora? Sí, sí, sí. Yo lo que conozco son los resultados del INAM, sí, pero no puede hacer más de lo que hace. O sea, que se vaya. Bueno. Porque uno no puede ser cómplice de una corrupción. Ahora, pero en general, yo soy leal con mis amigos y quiero mucho a Nancy, y sé que es una gran mujer, ¿no? Y lo sé porque tengo conocimiento directo de ella. ¿Cómo será de difícil el problema que Nancy no ha podido con ese problema? No ha podido, pero ella sabe perfectamente, porque inclusive cuando sale la prensa, cuando la prensa lo deja, los niños cuentan cómo son maltratados y cómo pasan hambre. Yo fui a Valencia un día cerca de una de las casas del INAM y yo vi una cantidad de muchachitos en el suelo y decía, qué raro eso, estaban drogados en las puertas de una de las cosas del INAM. Pero fíjate cómo está Venezuela, que en un periódico del día de hoy están discutiendo, después de varios años de espera en el Senado, una ley de protección al niño. De manera que en Venezuela no hay una ley de protección al niño. Por eso, Sofía, es que el problema rebasa el INAN. Es un problema de paternidad irresponsable. Rebasa todo. Vamos al otro, yo quiero que tengan la ocasión, pero antes de eso me dicen que tengo que hablar de algo que sí me gusta, porque es la que me permitió invitar a Helio Gómez Grillo, que es en mi CanTV, que está trabajando mejor, pero mucho mejor. Yo tengo como 30 años hablando de la CanTV. Puedo decirle que cada año puedo hacerlo mejor. Pues es que yo soy una fanática de los teléfonos, son un desastre, pero están funcionando mejor. Y este es Movilnet, y ya yo vi que decían que en Hong Kong, cuando vaya en Hong Kong, voy a hablar por Movilnet. Pero hay algo que contigo no se puede desaprovechar, que es el problema de justicia per se. Es que el ser humano sabe exactamente, el ser humano, por ejemplo, dentro de la Constitución, uno tiene derecho a la salud, que en Venezuela no tiene, derecho a la educación, que en Venezuela no tiene, pero derecho a la justicia, que cuando le dicen derecho a la justicia, ¿qué se llama tener derecho a la justicia? Derecho a que lo traten a todos igual, a que todos seamos tratados de igual forma. Pero es un tópico, de manera que ¿cómo podría ser bajar de esa definición filosófica hermosa
a una realidad práctica. ¿Cómo un país que no cree en la justicia puede empezar a creer en la justicia? ¿A través de qué pasos? No grandes pasos, pero pasos reales que lo lleven a la posibilidad de decir, yo tengo cierto derecho a la justicia. Sencillamente con jueces honestos, capaces y diligentes, que es lo que en general no tenemos. ¿No se ha modificado un poco, se ha tratado de modificar las leyes, esas famosas leyes jurídicas que yo no conozco? Bueno, sí, ahora hay un nuevo código procesal penal que entrará en vigencia en julio y que espero a ver qué resulta. Pero el problema de la justicia reside sobre todo en la ética, en la diligencia y en la capacidad de los jueces. Desde luego, uno habla en general de esto. Hay jueces honestos, hay jueces diligentes, hay jueces capaces. Pero la maquinaria como tal no es ni honesta, ni diligente, ni capaz. Yo recuerdo que con Carlos Rangel hablamos más de una vez de esto. Y en realidad, lo que diría Carlos Rangel ahora, creo, con todo respeto a su memoria, es que lo que decimos muchos, que vemos el problema de otra manera. Hay un nuevo código procesal penal, célebre código orgánico procesal penal. Entonces se ha hecho con bastante cuidado, bastante mesura, bastante atención, en fin. Pero lo que no veo ni vemos, y diría Carlos Raya lo mismo, es al lado de la parte de la confección del código, no se ha integrado un proceso ético de formación del personal. Si el mismo personal de jueces que embasuró, encanalleció el código que va a ser derogado, va a tomar este código, también lo encanallecerá y embasurará. Claro, los mismos productos, los mismos componentes dan la misma suma, ¿no? Las mismas causas producen la misma consecuencia. Si no se forman nuevos, ¿cómo se...? Si no se forman nuevos, o si no a los que están se les da una concentración ética que no se les está dando. Pero el logro viejo no aprende a hablar. Un juez o una juez, porque hay muchas mujeres hoy día. Más mujeres vamos que a decir hombres. Corrupto, vamos a decir, la palabra es dura, pero digamos que no cumple las leyes, es una persona que está pues en el borde. Durante años aprendió que ya el soborno forma parte casi de su vida y de su mensualidad de vida. Que sin esto ya no puede vivir, que empezar otra cosa es muy tarde, es cambiar. ¿Cómo se puede? Es muy desolador lo que tú nos dices. Es allí el problema. Exactamente ese es el problema, que el código derogado, con todas sus flaquezas, manejado por funcionarios capaces, estudiosos y diligentes, hubiese funcionado. Jiménez de Azúa, maestro de todos nosotros, solía decir que un buen escribiente, un buen amanuense vale más que cualquier código. Un buen juez, las cosas no son lo que son, es lo que se hace con ellas. Un buen juez puede hacer las cosas buenas con cualquier código. Entonces, tememos mucho que con el código que viene, frente al cual hay muchas esperanzas, el mismo personal, la misma maquinaria que envileció el código que está derogándose, haga lo mismo con el que venga. Y no se ve ninguna diligencia ni del Consejo de la Judicatura, ni del Congreso, ni del organismo que la competencia hacerlo, la Fiscalía, en fin, para mejorar éticamente el personal o para buscar una manera, como tú dices, de sustituirlos, de conocerles, de procesar cada caso y sustituirlos por lo que más bien es que no conozco muchos jueces, pero curiosamente pues me gusta mucho los jóvenes, la gente joven, y vienen a hablar conmigo y ellos cuando quieren hacer otras cosas de otra manera son como esos cuerpos extraños dentro de un organismo, son rechazados por el anticuerpos. Es como si esa savia nueva no la acepta el estatus. Es una palabra fea, la eructa. Pero es así, como las catarsis, y se sienten muy desanimados. Ahora, en el fondo hay una cosa, es decir, nosotros no somos de cierta manera sumamente complacientes los venezolanos. Es decir, cuando yo he estado últimamente mucho en lo que no ha cambiado nada, sino de sitio, donde está el retén de Katia, porque
una hija mía trabaja Sí, 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 yo y entonces nosotros entramos Sí, ahí. sí, Y yo como reportera no puedo hacer sino hablar y ellos se sienten libres conmigo porque yo me siento cómoda con ellos. Y ellos ya están cómodos en su ropa interior, totalmente. Yo no hablo ya de las otras cosas que suceden, porque claro, a mí no me dejaban pasar hacia allá, ellos mismos. Lo mejor es que no pase más allá. Entonces ellos hacen su hábitat, su cosa horrible, y ya están como conformes con esa injusticia. No tiene derecho entonces a la gente a decir, bueno, si ellos están conformes, porque yo que gozo buena vida voy a dormir mal. No somos nosotros lo que decimos, los que nos conformamos con elegir mal o con elegir y después quejarnos. Es decir, no hay una cosa del venezolano mismo de aceptar esa situación. Es que en el preso, Sofía, hay un fatalismo. Hay ese fatalismo, Sí. pero no en el preso, en el venezolano mismo, en todos nosotros. Pero particularmente en el hombre privado de su libertad. Sabe que en sí no el Estado, sino todas las arbitrariedades y todas las actitudes discrecionales posibles. El preso es un ser poseído por el fatalismo, por la depresión, por el derrumbe. No, es decir, y no hay, a mí me dijeron que hablara de la hora, pero ¿qué más voy a hablar de la hora si lo único que yo sé hacer es trabajar y ser exacta porque uso un Omega Constellation, no voy a decir más nada, Omega Constellation, Omega.omega. Nosotros en el Museo de Arte Contemporáneo tenemos un pequeño museo en Coro y yo suelo ir y venir, vengo en los aviones pequeños que vuelan bajo. Y hace como 8 o 6 años yo volaba y los cerros, los ranchos, porque eso no son viviendas, son ranchos, llamémoslo, llegaban hasta la mitad del cerro. La última vez que yo venía, el piloto yo lo conozco, yo así le dije, mira una vueltica más. No había, en la puntica de cada cerro ya había ranchos. Esa población, ese cinturón de miseria, como lo llaman cuando los demagogos, cuando hacen sus cosas, ese cinturón de miseria que no tiene, eso no es vida, eso no es calidad de vida. Si no dice nada, yo no estoy hablando, lo menos diciendo deshonesto, Escandalizante. soy yo. Lo que digo es que hay una manera de decir, así no queremos vivir, nosotros queremos ser seres. Sí. No hay una forma de que ese cinturón de miseria le pegue también a los políticos, a los que quieren hacer una economía con nosotros, a los que quieren, es decir, es como si no existieran. Es que como yo pasé y los vi, pero los que pasan todos los días en sus carros, todo hacia no, es que no los ven más. Sí. Es que ya no existen, ya los borraron del mapa. Son millones de venezolanos. Cada día más. Cada día más. Y no solo en Venezuela, en toda América Latina, ¿no? Cada día más. En Venezuela las cifras que de Fundacredesa de la pobreza crítica y la pobreza atroz, cada día más atroz, ¿no? Las últimas cifras revelan una situación ya casi de espantosa, ya de terror, de escalofriante, ¿no? ¿Y qué sientes tú que toda la vida has luchado? No tienes 15 años. Y uno sabe que tiene menos por hacer de lo que ha hecho ya. Y es cuántos años de vida, porque no quiero decir todos tus títulos, porque todo el mundo sabe lo que eres tú, o quién eres tú. Y has luchado, y te han honrado, y te han perseguido, y te han adulado, y te han vilipendiado como ahora, porque eso es un vilipendio lo que estás haciendo. Tú tiras la toalla, nosotros somos lo que dirían los americanos hopeless, sin esperanza, sin ninguna esperanza. Muchos seguimos tu ejemplo, Sofía, de caer con la bota puesta. De caer con la bota puesta, sí. Es que eso es lo único que hay que hacer, porque uno se siente muy desamparado. Ahora, no hay una... Cuando hay ejemplos como el tuyo, no está tan desamparado. ¿Ah? Cuando hay ejemplos como el tuyo, no está tan pues desamparado. mira, ahora de verdad Es que así, me sonrojas tú. Pero fíjate una cosa, hay algo. En estos días, no sé en este momento porque estoy haciendo 2 o 3 programas, porque tengo un programa especial en Europa con el museo. Todo el mundo quiere hablar de 2 cosas. En Venezuela las elecciones ya han pasado segundo lugar para hablar de Clinton. Pero hay una ética anglosajona que lo trajeron ellos, que mal y todo hay un
el señor Emma Stark, bien o mal, y este señor puede ser juzgado, y los americanos tienen que pensar si deben o no deben castigar a ese presidente, porque va a haber lo que llaman un jurado, en el cual ellos creen, es decir, hay una moral, Sí, sí, o una sí. moralina, si tú quieres, vamos a decirlo, Sí, sí, pero sí. sí la hay, Sí, sí, anglosajona. cómo no, cómo no. Y hay un castigo. Nixon fue castigado. Posiblemente este puede o no, porque no sé el momento del programa que ha decidido la Gran Corte. No hay una mala herencia de lo que nos dejaron los españoles, pues los que nosotros somos de origen español. Creo que te has tocado un poco el fondo del problema, Sofía. Los Estados Unidos fueron los inventores de la cárcel. Y la cárcel, como decía Anatole France, es la invención más monstruosa que el hombre haya hecho, ¿no? Fue en Filadelfia, los Es cuáqueros. privar la libertad. Bueno, es peor que la muerte, ¿no? Es peor que la muerte, Sí. es verdad. Los cuáqueros inventaron la cárcel en Estados Unidos, en Filadelfia. La moral norteamericana sigue siendo cuáquera. Lo que te pasa... Nixon era cuáquero. Bueno, imagínate. Eso que está ocurriendo en Estados Unidos solo puede ocurrir en un país donde hay una moral más que severa, una moral modosa, gasmoña. Pero tú no la prefieres que aunque es sea visible, ¿no? gasmoña, pero que exista. Bueno, Es decir, que se sepa que hay un castigo. Es decir, Y el presidente. es decir, que cuando se hace algo que no es aceptado por la sociedad, porque para ellos existe, ¿no? Esa persona merece ir a la Sí, a ser privada de lo más sagrado que es la y lo libertad. ejemplar ahí es que se haga en la persona del presidente de la República, ¿no? Eso se concebiría en un país latinoamericano. Jamás. Pero al lado de eso, me permite un chiste, ¿no? De todos los Bueno, chistes. nosotros de todos los chistes tuvimos dos presidentes. De todos los, sí, pero no por esas razones, ¿no? Sí, por otra. De todos los chistes que he oído desde el caso de Clinton, revela también la otra cara de la moneda, ¿no? Lo que no es la moral cuáquera, que hubo una encuesta que le preguntaba a las mujeres en Estados Unidos, ¿usted se acostaría con el presidente Clinton? Y el 97% contestó, ¿otra vez? O sea que se ha acostado con todas las mujeres norteamericanas. Bueno, él es muy hermoso, pero Fue el hombre más poderoso del mundo, muy, ¿no? muy encantador. Pero yo creo que esa necesidad de la verdad, aunque sea cuáquera, yo la prefiero a la instalación abierta y clara de la mentira como la verdad, así, que se puede mentir. Cuando yo empecé en esta cosa que amo, que es la televisión, yo decía que lo más que me gustaba es que tú ponías, sobre todo los políticos que entrevistábamos, Carlos y yo, que creíamos que todavía se podía cambiar un poco las cosas, cuando tú le pones un close-up así, y podían decir la boca como los muñequitos, voy a hacer 100 casas, y voy a hacer 300 hospitales, y voy a hacer, no sé qué, y no va a haber pobres, y tú le veías los ojos, y sabía que no sabía lo que era la palabra pobre en su vida. Entonces, eso es, yo prefiero la verdad siempre. Pero fíjate que en Estados Unidos lo que se ha hecho, lo que da risa realmente es la causa, ¿no? La causa de la que causó la causa. Pero lo que se castiga no es el adulterio ni la condición de amante, sino el perjurio. El perjurio, a eso voy. O sea, A decir una mentira. bajo juramento. Él hubiera podido decir, and so what, ¿qué? Y ya está. Ahora, hay cosas que que te deben preocupar mucho, porque yo cogí el caso Clinton así como fue, yo caería, yo creo que yo me moriría, yo diría todo, mire, yo diría más, yo no podría dormir con eso. Y yo veía que ese hombre lograba caminar, decir su discurso, aprendió el discurso, una vez más anglosajón, 2 minutos y medio, eso se puede decir. Tú escribes con una frecuencia enorme, tu defensa por los presos, porque es lo que más has tomado, es decir, la injusticia tú has tomado la mejor causa, que es que lo priven a uno de lo más sagrado, que es la libertad. Sientes que hay lo que los franceses llamarías, tú que hablaste, Anatole France, una salidita honorable para que entonces pase algo, que suceda algo. La salida más honorable Pero el problema, vamos a hablar netamente del problema penitenciario. penitenciario, Sofía, es
sustituir la pena privativa de libertad por pena no privativa de libertad, sí, y eliminando las cárceles. Eso no es escandalizante ni es guerrillerista. Hay países, por ejemplo Suecia, donde estuve no hace tanto allí, de 16.000 reos están presos 2.000, 14.000 en la calle. Y lo más triste es, Sofía, y poca gente lo sabe, que en Venezuela las leyes que se han hecho están hechas para eso, pero no se cumplen. Aquí tenemos, la ley de régimen penitenciario permite que un hombre cuando cumple la cuarta parte de la pena salga por destacamento de trabajo, no se cumple. Cuando cumple la tercera parte de la pena salga por régimen abierto, no se cumple. Cuando cumple la mitad salga por salida transitoria, no se cumple. Cuando cumple la 2/3 parte de la pena salga por libertad condicional, no se cumple. Cuando cumple la 3/4 parte sale por confinamiento, tampoco. Cada 2 días de trabajo o estudio se le compute un día de pena. Se cumplió con la Rito Baracuña, que es millonario, sí, pero con 10.000 hombres en esa condición no se cumple. O sea que tenemos leyes para lograr sustituir la pena privativa de libertad por otras penas. Limitación de la libertad, con libertad condicional, destacamento de trabajo, régimen abierto, pero no se cumple justamente por lo que tú dijiste al comienzo, por un poder judicial y por un poder ejecutivo, en este caso el Ministerio de Justicia, que no funciona. A Helio Gómez Grillo, es decir, cuando un país puede darse el lujo de tener 10, 15 hombres, que en otra época se llaman los sabios a los que se consulta, Helio Gómez Grillo en su materia lo es, y como ser humano también, como rectitud. ¿Qué presidente, qué ministro no solamente te hizo creer que te oía, sino que hizo algo de lo que tú le aconsejaste? Te voy a decir algo que va a sorprender. El ministro de Justicia que me oyó se llamó Luis Beltrán Guerra, y el presidente Carlos Leo me oyó se llamó Carlos Andrés Pérez en su segunda presidencia. Nunca hablé con él sobre esto, pero él le transmitía a Luis Beltrán Guerra que no tomase ninguna decisión importante en materia penitenciaria sin oírme a mí. Si él me está oyendo, me oye, y públicamente quiero expresarle mi reconocimiento en la situación en que está con más razón. Es el único en la segunda presidencia. Y el Instituto de Estudios Penitenciarios, que yo fundé, que dejé su dirección, fue creado por Beltrán Guerra bajo la égida de Carlos Andrés Pérez en su segunda presidencia. Tengo que hacer ese reconocimiento como venezolano, como hombre y como caballero. Es lo menos que puedo decir. Es muy poco común reconocer, sobre todo, a un hombre privado de libertad mayor de 70 años. Sí, señor. Yo creía que la ley venezolana no permitía cárceles. Él está cárcel por cárcel. Casa por cárcel. Casa por cárcel. Pero por fortuna la gente tiene el derecho a pensar, entonces piensa cosas. Pero, si Beltrán Guerra, perdona Sofía, te interrumpo, perdón. Sí, Si Beltrán Guerra hubiese durado el tiempo que duró Carlos Andrés Pérez presidente, los 4 años, no hubiese problema que tenemos ahora. No será porque era demasiado buen ministro de Justicia, lo quitaron, porque ya empezaba a no convenir, a molestar. La gente que se hace competente en una cosa molesta, la gente que dice la verdad molesta. Entonces hay dos cosas, o de verdad, yo no sé si hay despido doble en nuestros casos, o les dan cargos muy honoríficos, que eso es, creo que tú venías diciendo. Pero creo que quede constancia, Sofía, no me une ningún nexo político con Carlos Pérez ni de amistad personal, no. Pero como venezolano, como penitenciarista y como caballero, dejo constancia de que ha sido el único presidente en los 44 años que tengo yo metido en las cosas penitenciarias que le he dicho a su ministro, oiga Gómez Grillo, no tome ninguna decisión importante sin consultarlo adelante. Ahora, y así lo hizo. Dime una cosa, es decir, al fin y al cabo la Constitución, ¿no? Está la Constitución que es lo máximo que tenemos. La Constitución nuestra, según los juristas, según los que saben, es muy buena, inclusive parece que es palabra por palabra la declaración del 4 de julio americana o muy parecida. No se cumple. Se ha hablado, y no quiero que lo tomen como tema político actual, de una constituyente. Yo recuerdo en unos viajes que hice a Bogotá que había esa ilusión por la constituyente, decían la constituyente nueva, la vendía en la calle, y los colombianos, y eso. ¿Es una constitución la que puede cambiar la justicia? ¿Es una ley o es un absoluto necesidad de saber que los seres humanos tienen derecho a la justicia y tienen derecho a todas esas cosas que la Constitución les otorga? Llámese como se llame, vamos a llamarla de otra manera si tú quieres, las tablas de la ley o las cosas del Corán o lo que sea, pero que sean ejecutadas, que el hombre sienta.
que tiene derecho a acudir a alguien, y yo tengo derecho a que me oigan, y que después que me oigan. Tú tocas el fondo del problema, Sofía, que volvemos lo mismo, las cosas no son lo que son, es lo que se hace con ellas. La mejor constitución en malas manos no sirve para nada, y la peor en buenas manos sirve para todo. Es una verdad tan elemental como eso, ¿no? Sin mayores complicaciones. Cualquier ley la hace buena el buen ejecutor, y cualquier ley la hace mal el mal ejecutor. ¿Tú crees que sea quien sea, y no quiero darle un cariz actual, una fase actual, sino en general, ¿tú crees que solamente un presidente es el que cambia un país, o es absolutamente grupo por grupo, conciencia por conciencia, que puede hacer unos cambios? Esos cambios no pueden... ¿Tú crees que solamente con que hubiéramos elegido a quien sea, es decir, digamos cualquiera que sea, hubiera cambiado el país? Bueno, hay un proceso histórico, desde luego, que no depende de las personas. Hay toda la historia marcha. Hay interpretaciones que dicen que el hombre es simplemente un observador que está a la orilla del río, donde marcha la corriente de la historia. Pero sin entrar en teorías, en fin, en Venezuela el presidencialismo es determinante. Un poco el país sigue al presidente. Un poco el país. Al fin y al cabo, ¿en qué momento se da cuenta el votante? Porque al fin y al cabo sale, por fortuna hasta ahora ha sido así. Tenemos cuántas, 5 elecciones, ¿no? 5. Entonces, si los hiciéramos pensar, porque el otro día salió alguien con una pregunta que al principio me pareció buena. Nosotros queremos preguntar quién será el nuevo ministro de Educación. Y ay, qué bueno. Después pensé, pero qué idiota eres, Sofía. Es decir, no es el ministro, es qué tipo de educación necesita Venezuela y adaptarla, buena o mala, y seguirla. Y después elegir la persona que sea capaz de entender que sea el sistema que nos conviene a la universidad. No es el ministro, es qué educación necesitamos. Y al saber qué educación necesitamos no sería la manera de elegir un buen presidente y de ser un país mejor. Pero no tenemos una formación para eso. Se sigue privando la verbena electoral, sigue privando la imagen electoral, sigue privando la maquinaria, sigue privando la publicidad. Como un poco en el mundo entero, en estos países más que en cualquier parte. Los medios de producción, la posibilidad económica de cada candidato. Fíjate que ha habido candidatos que se han lanzado una primera oportunidad, casi han ganado la presidencia. Se lanzan en la segunda con menos maquinaria y llegan de último. ¿Tú recuerdas quiénes? Claro, claro. Pues más de uno ha habido. Es el mismo hombre, y quizás más maduro en la segunda oportunidad. Y mucho más estudioso. Ajá, más experiencia. Poco estudioso. ¿Y por qué llega por qué queda en el fondo, en el foso? No tiene maquinaria. No tiene maquinaria, y hay una cosa que horriblemente funciona, que eso que llaman carisma, esa cosa... Eso. ¿Sí? Pero el carisma lo da la maquinaria, la publicidad. La maquinaria y la ayuda, y la económica, y también esos grupos que de repente ayudan tanto, que ayudan a todos, porque ayudan a todos. Sí. Parece que justamente a uno de los más preparados, ¿no? Sí. No, eso es lo que hace es deprimirme a mí más. Porque yo quisiera ser esas personas optimistas, que cuando, tú sabes que yo soy familia médico, ¿no? Alberé mucho a tu hermano, le quiere mucho, sí. Y entonces a mí me oía decir allá en la casa que cuando hay 5 órganos vitales enfermos, llega un ido por ahí, si lo atienden en el Pérez Carreño, si hay sitio, si no muere en algún sitio, pero si no, si lo atiende, tiene el hígado malo, el corazón malo, el cerebro malo, los pulmones malos, si la educación está mala, si la salud está mala, si la justicia está mala, el que llegue, el pobre o la pobre que llegue, ¿qué va a hacer? Yo me recuerdo una anécdota de Corneille, el maestro del teatro francés. Sí. Corneille, que estaba muy grave y lo ve el médico y le dice, bueno, los pulmones también, la garganta perfecta, el corazón no tiene problema, la temperatura bien. Dice Corneille, doctor, eso quiere decir que me voy a morir gozando de perfecta salud. Entonces, teníamos en perfecta salud, pero... Vamos a morir gozando de perfecta salud. Gozando de perfecta salud. Pero tú tienes 5% de optimismo en que podemos mejorar. Tengo 100%, Sofía. ¿Por qué? Bueno, pues tú has viajado mucho y conoces muchos pueblos del mundo. Un poquito. Sí, eres una gran observadora. Y yo he viajado un poco y conozco muchos pueblos.
cuando he viajado sin patrioterismo baratos, cuando he viajado y vivido en otros países, he valorizado más a mi pueblo. Sin patrioterismo barato, la espontaneidad, la generosidad del venezolano. Pero todo eso Sí, es cierto, no es productivo del todo, pero no, es bastante. es consolador, sí. Es consolador. Sentirse aquí en ese estudio Sí, con sí. la gente de uno sabe que son maravillosos, pero también sabe todo lo que ellos pasan para vivir Sí, sí, y sí, se le sí, hace a uno sí, sí. aquí a veces un Sí, nudo sí, en sí. la garganta. Sí. Pero creo que hay sin llegar a patrioterismo ni interpretación no, sociológica no. barata, pero he comparado que he vivido en el exterior bastantes años y aprendí a valorizar más a mi pueblo. No aspiro, no soy candidato a nada, ni estoy buscando votos de nada, nada de esto, ¿no? Lástima. Bueno, pero creo mucho en mi pueblo. Bueno, muchísimas gracias a Elio Gómez Grillo. Y realmente yo preparé, estudié y me busqué un libro de exploitation y dije, no, sí, debería solamente decir, aquí tenemos a Elio Gómez Grillo que nos hable a nosotros, pero como mi papel es otro, le agradezco tanto haberme oído y le agradezco tanto a ustedes, o mejor dicho, ustedes deben dar gracias al canal que le permite programas diferentes, programas con la gente que ha trabajado, trabaja, y aún trabajando en esta Venezuela y en todas las Venezuelas, cree en ella. Muchas gracias, Sofía. Un minutico que tengo que hacer la cuña. Okay. Domingo, 10 p.m., Canal 51, Tu Televisión, Elio Gómez Grillo, lucha por la justicia.